No tengo ni idea de qué me va a preguntar, pero lo que sí que tengo claro es que voy a decir lo que me salga de ¿Qué es la biomecánica? la manera en la que los cuerpos y los artefactos se mueven y sobre todo es la manera que nosotros tenemos de saber si lo que nosotros estamos haciendo es potencialmente beneficioso o no. Se aplicaban muchísimo la inteligencia artificial. En deportes colectivos están haciendo algo similar a lo que son las redes neuronales. En atletismo estamos empezando a incorporarla. En español atletismo está haciendo cosas ya con acelerometría. ¿Qué es la acelerometría? Son unos dispositivos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Puedes saber tiempo de vuelo, puedes saber tiempos de contacto. Este ha sido el lanzamiento de tu atleta. Eso es el futuro y va a ser un problema. ¿Qué tiempo le das? Nuestro deporte no mueve tanto dinero. ¿Va a ser propiedad de quién? ¿Solo para entrenadores? ¿Solo para la federación? ¿Solo para investigación? ¿Qué juego jugaría el entrenador realmente? El entrenador tiene una parte de científico y tiene una parte de artista. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Para especializarse en alto rendimiento hay un problema. ¿Quién va a permitir que un tío de prácticas esté con gente de alto rendimiento? ¿Todo el mundo podría llegar? No, ¿O qué va. Ni de coña. Vivimos engañados. Si puedes, si luchas, si trabajas. Yo creo que eso es una fuente de frustraciones. Y ahora que hablamos de Unión Soviética, vamos a hablar de dopaje. Para que una sustancia esté dentro del listado de sustancias prohibidas, tiene que cumplir 2 de 3 reglas. Entrenar alto rendimiento es perjudicial para la salud. Entonces, entrenar es doparse. Mejora Mejora tu el rendimiento. Afecta el sexo a la competición. Todo en esta vida trata de sexo, excepto el sexo que trata de poder. El sexo es una de las cosas más puras del ser humano y es una de las cosas más salvajes. ¿Sería dopaje? Por paje de Dopaja. Oh. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Momento Muy bien. de podcast, ya no sé, llevamos poquitos y ya me he perdido, creo que es el 4. Bien. ¿Qué tal? Cuéntame. Muy bien, encantado de estar aquí. Todavía no sé muy bien a qué vengo, pero encantado de estar aquí. Perfecto. A ver, básicamente, vamos a empezar con que nos cuentes un poco quién eres. Vale. Explica pues, tu trayectoria personal, tu trayectoria profesional, un poco, cuéntanos quién es Carlos Revuelta. Carlos Revuelta es un chico de un pueblo muy pequeñito de Galicia, es un chico muy humilde de Galicia que empezó a hacer atletismo muy, muy joven y que enseguida vio que probablemente como atleta no iba a ser gran cosa, y entonces decidió formarse como entrenador y actualmente trabajo como entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y profesionalmente actualmente trabajo para la Universidad Europea de Madrid y dirijo varios programas de posgrado con la Escuela Universitaria Real Madrid. Y soy docente e investigador en la universidad desde hace 6, 7 años, más o menos. Casi A grandes nada. rasgos es Casi nada. eso. Joder. Bueno, soy un tío con suerte, eso sí. ¿Y qué te llevó a interesarte por el atletismo? O sea, cuéntame de Carlos niño. Toda mi familia viene del mundo del deporte. Yo tenía una influencia muy grande de lo que es el deporte, una influencia muy grande de parte de mis tíos, de mis padres, particularmente de lo que era el atletismo, también del triatlón. Y desde pequeño empecé a hacer, pues evidentemente como todo el mundo empieza todas las disciplinas. De repente llegó un momento en el que Carlos era un niño gordo, pues así de claro, y lo único que podía hacer era lanzar. Entonces resulta que parece que se me dio relativamente bien. Y desde entonces pues soy lanzador de martillo, entre comillas. Y esa es un poco mi historia. Al final es una historia triste porque no es yo era fenomenal en esto. No, es por descarte, como tristemente empezamos muchos de los lanzadores. Y el hecho de al final ser un niño gordo, como has dicho tú, Sí. ¿por qué atletismo? O sea, quiero decir, al final no es como el prototipo de un niño que hace deporte, ¿no? A priori. Sí, lo que pasa es que yo empecé con 6 años, una cosa así, y yo Ujú. corría, yo era un niño normal, delgadito, tal, y mi padre era corredor, entonces yo empecé a hacer carreras. Lo que pasa es que llegó un momento en el que vi que las rodillas ya no iban, porque llegó un momento en el que yo me puse muy gordo, me puse gordito, y tuve que cambiar de modalidades y me fui a los lanzamientos. Y, o sea, fue por casualidad, por pura casualidad. El típico campeonato de clubes sub-16 o no, sub-12, sub-14, que el club necesita que alguien lance martillo porque nadie lanza martillo, lo que lo haga Revuelta, que es el gordo y no vale para otra cosa. Así de crudo y así de triste. Sí, así. Y ¿por qué? Hostia, porque a la vista está que ahora gordo no estás para nada. ¿Por qué crees que engordaste de pequeño? Abuela o abuela gallega típica. No, que va. Mi familia no es gallega. Yo soy gallego ¿No? Ah. de casi de casualidad. Pero toda mi familia es de Castilla. Mm. Y situaciones de la adolescencia o preadolescencia, situaciones de niños, que de repente, pues, ¡pof! Engordé y después crecí y adelgacé y después engordé. O sea, nada relevante ni nada a lo que yo asociarlo ni situaciones de la vida, Es que simplemente. es muy curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que
hostia, se ven muchos lanzadores al fin, para lanzar hay que Sí, estar petado. eso Y está al claro. final, cuéntame un poco también el, la diferencia, porque, ostras, hay mucha diferencia, por ejemplo, un lanzador de peso a un lanzador de Mm. martillo, por ejemplo, un lanzador de disco. A nivel estudios, como entrenador, como tal, ¿cuáles crees que son las diferencias de por qué el físico es tan distinto y si la disciplina es tan distinta? Porque a priori parece muy parecida, pero lo mismo es súper diferente. Nosotros en lanzamientos tenemos un problema y es que normalmente somos descartes de otras pruebas, eso está claro. O sea, tú cuando llegas al atletismo lo que quieres ser es velocista o corredor de fondo o saltador en todo caso. Es raro que alguien llegue y quiera ser lanzador. Normalmente somos descartes o de otros deportes o de otras disciplinas. Eso es un poco nuestro drama que tenemos. Después, dentro de los lanzadores, sí que existen diferentes biotipos. O sea, puede ser más endomorfo, ectomorfo o mesomorfo en función de la prueba. Probablemente los de jabalina son los atletas más, más finos, por así decirlo, porque requieren, además, que ellos tienen que correr, requieren de unas capacidades de velocidad que otros lanzadores pueden no tener. Tradicionalmente es asociado que el lanzador de peso tiene que tener una gran masa, y es verdad, y sobre todo ahora en el estilo giratorio, pues para generar mayores momentos angulares, una mayor masa es más importante. Lanzadores de disco tradicionalmente han sido más fuertes o los más bellos, por así decirlo, porque es gente muy grande y musculada. También hay gorditos, obviamente. Y el lanzador de martillo es un poco un híbrido, porque puede haber de todo. Puede haber un tío que dices, es grande, está bastante bien proporcionado, o es gordo como tal, gordo". Bueno, en mi opinión, creo que el lanzador tiene que ser un tío grande, sí o sí. Y ya no te estoy hablando de si es más endomorfo o menos endomorfo, pero tiene que ser una persona grande, con unas proporciones importantes, con una gran envergadura, con una gran capacidad de generar fuerzas, y para eso tienes que ser una persona grande. Hay pruebas en las que es más importante que en otras. Considero que en el lanzamiento de martillo particularmente es menos importante que en el lanzamiento de peso, y es menos importante probablemente que en el lanzamiento de disco, porque hay otras cosas con las que lo puedes suplir. De hecho, los grandes o algunos de los grandes lanzadores de martillo no eran gente excesivamente grande, comparado con los grandes lanzadores de peso, por ejemplo, o los grandes lanzadores de disco, aunque bueno, ahora, por ejemplo, está Alekna, que acaba de batir el récord del mundo, que no es un tío que destaque por ser un tío grande. Puedes suplir ciertas carencias técnicas con características físicas, y viceversa, puedes suplir ciertas características físicas con características técnicas. Lo que está claro es que los jabalineros son unos afortunados en este aspecto, entre comillas, porque parece que son los más normales, si podemos decir que son Y, normales. y son enormes. ¿Y crees que, por ejemplo, el disco y el peso? Ujú. El disco y el peso a priori son parecidas. Al Sí. final es parecido, ¿no? Es una Ajá. disciplina parecida. Pero ¿es muy diferente o es muy parecida realmente? ¿Tú qué Estamos dirías? hablando de peso giratorio y de lanzamiento de disco. Peso y disco. El peso lineal y el disco tienen poco que ver, eso Ujú. está claro. El peso lineal, aunque podemos incluso casi desecharlo porque hoy en día es residual, el peso lineal y el disco tienen poco que ver. El peso giratorio y el disco giratorio objetivamente tienen bastante que ver. ¿Que las características de unos lanzadores respecto a las de otros tienen que diferir? Sí. De hecho, un lanzador de peso no necesita de una gran envergadura. Puede tenerla, pero no es obligatorio. Un lanzador disco sí. O sea, sin una gran envergadura. Al final estamos hablando de velocidades de salida del artefacto. La velocidad de salida del artefacto va a depender de ciertos factores biomecánicos que en el disco, en todo caso, se ven beneficiados de un gran radio. Cuanto más radio tengo yo, pues evidentemente, en principio más velocidad, en función de la velocidad angular también, por supuesto, pero que tiene que ser gente con una gran envergadura. En el caso del lanzamiento de peso, es importante que tengan una buena masa para generar mayores momentos angulares. Son cuestiones biomecánicas que están muy claras, y sí que es verdad que gente alta o gente con extremidades, con patas muy largas o con mucha envergadura, puede tener incluso problemas para caber en el círculo. Uno de los grandes limitantes para el peso giratorio es el círculo. El círculo en el peso mide 235 y en el disco mide 250. Entonces mide bastante menos. Uno de los grandes problemas del peso giratorio es el círculo, que es un limitante, sin duda, y otro es el contenedor que tiene, que está hecho para el peso lineal, y en el peso giratorio Te puedes da tocar. problemas. Te puedes dar, ¿no? Te puedes dar, te puedes resbalar, puedes hacerte daño a una rodilla. De hecho, en el peso giratorio no sería tan necesario ese contenedor. ¿Crees que va a cambiar en algún futuro eso? No me extrañaría.
No me extrañaría que cambiase y que se quitase el contenedor en el peso giratorio. ¿Y que ampliasen el círculo o eso no? No, eso lo dudo mucho. ¿Sí? Eso lo dudo mucho porque sería ya claramente una ventaja para poder comparar marcas previas y marcas posteriores. Al final las innovaciones o las modificaciones de reglamento tienen que tener o tienen que casar un poco con lo que había previamente. Entonces de repente dices, oye, pues ahora ampliamos el círculo, sería Como meter un corte de hasta aquí ha sido esto, jabalina futuro. antigua, jabalina nueva, como ese corte que hubo, Ujú. probablemente sería. De hecho, uno de los limitantes es ese, cuanto menos el poco espacio que tienes para gente de 2 metros y 140, 150 kilos. Evidentemente, con círculos tan pequeños es muy difícil caber. O sea que podríamos decir que estamos en un momento en el que el atletismo está avanzando mucho. O Mm, sea, a nivel de tecnología, ujú. por ejemplo, en el peso en lanzamientos creo que no afectan las zapatillas, por ejemplo, no afectan No hay cómo prácticamente. afectar, o sea, no hay mucho. A mí no se me ocurre a día de hoy cómo puede afectar. Pero en carrera, hostia, en Mm. carrera está afectando una barbaridad. Al igual que quizás en carrera llega un momento en el que dicen, bueno, que si no lo ha hecho ya, yo creo que ya no va a pasar, ¿no? El hecho de decir, hasta aquí, zapatilla de placa de carbono Records 1, zapatilla. Oficialmente no, pero nosotros sí que hacemos esas diferenciaciones. Es decir, el aficionado al atletismo clásico. Lo primero que te dice es en cuánto está corriendo ahora Ingebrigtsen o en cuánto corría el Gerrug. Lo primero que te dice, sí, pero es que el Gerrug no tenía esas zapatillas, o sea que ya haces esa Ya, diferenciación. Un 9,80 en 100 metros lisos, hoy ya no es tan extraordinario como lo era hace 10, 15 años. Hace 10, 15 años un 9,80 era totalmente tal. Hoy un 9,80 dices, "Claro, es que con las zapatillas pasa lo mismo o similar en pruebas de longitud y en pruebas en pruebas de fondo, que obviamente. es una barbaridad. Es Sí, el sí. primer comentario que te hace la gente es, sí, pero es las zapatillas. Y los propios atletas también, muchos Mm. de ellos. ¿Crees que podría no ocurrir eso en lanzamientos? Porque al final es como más ¿Mm? difícil. Pero si se modificase el círculo de peso, por ejemplo, Sí, ¿habría esa diferenciación? habría un cambio muy grande, sí, sí. O sea, habría Ah, un, sí, tú lanzabas esto con tal, pero. sin duda, pero sin Y duda. el cajetín, porque al final el cajetín, entiendo, o el cajetín no se llama cajetín, ¿cómo se llama? Contenedor, sí, El contenedor. Está literalmente para, cuando lo haces peso lineal, para hacerte de tope. eso es, para bloquear el gesto, sí. Para que tú Entonces, no te caigas hacia adelante. al final es una ayuda, en teoría, que se pone, pero que Ujú. ahora no ayuda, dificulta, Bueno, en el digamos. lanzamiento giratorio sí que hay atletas que lo pueden usar como ayuda, pero no es tan obvio como en el lanzamiento lineal. En el Ujú, lanzamiento lineal al final es como lo que decías tú, un top, una pared, ujú. que hace que yo no me vaya o que pueda tener más facilidad para quedarme dentro del círculo. En el peso giratorio es un problema. Para diestros, cuando llega el pie izquierdo, muchas veces lo pueden pisar, pueden resbalarse. Después ellos tienen que hacer una especie de amortiguar toda esa fuerza que ellos hacen haciendo una especie de salto o una pirueta para quedarse dentro del círculo y el contenedor muchas veces les puede perjudicar. Aunque los lanzadores se adaptan a ese contenedor Ujú. y claro que lo usan en su favor. Pero habría que ver sin ese contenedor y ampliando un poco más el círculo, yo estoy convencido de que, De de que que los resultados serían mucho cambiaría. mejores. Porque claro, Sí. muchas veces en entrenamiento se ¿Mm? entrena sin el. Depende de las instalaciones que tú tengas. Hay muchos. Nosotros, por ejemplo, en el CAR de Madrid, Miki, que estuvo aquí el otro Ujú. día, tuvo que inventarse un contenedor portátil para poner dentro de un círculo y poder lanzar con el contenedor. Hostia. Y hay gente que no tiene un círculo de peso con contenedor para poder lanzar. Entonces, bueno, sí, hay muchas veces que se obvia ese contenedor y muchas más veces que, aun sin obviarlo, lo que se hace es salen por delante. O sea, hacen Sí. nulos sin tener en cuenta que no podrían hacerlo. Eso se hace muchas veces, tanto en peso como en disco. El martillo es más raro. Claro, El martillo también es un limitante del rendimiento del círculo, porque mide 235, por lo tanto, una solución que tienen los hombres, sobre todo, con pies de un 47, pero un 47 es de los pies medianos pequeños de los lanzadores. joder. Claro, nosotros vamos avanzando en el círculo. Entonces, más de 3 giros no te caben dentro del círculo. Por lo tanto, el primer giro tienes que hacerlo con las puntas en vez de con los talones, para que te quepan los 4 giros. Entonces ya es un limitante y nuestra técnica varía en parte porque el círculo no es lo suficientemente grande. Sí, sí. Hostia, qué curioso. Sí, los giros de martillo, el primero normalmente es diferente a los otros tres. El primero se hace sobre las dos puntas y los otros tres se hacen con una punta y un talón para ir avanzando. El Ujú. primero intentas no avanzar demasiado, porque si avanzas demasiado te quedas sin círculo. Entonces eso es un limitante. Si nos diesen más espacio, pues probablemente también. Y al de disco, que es el círculo más grande, si les diesen más espacio, también tendrían mejores resultados. Porque al final nosotros vemos el lanzamiento como algo en rotación. Pero el lanzamiento no es solo algo en rotación. El lanzamiento también es algo en traslación. Yo estoy todo el sistema,
en el disco, en el peso, en el lanzamiento de martillo. Todo el sistema no estoy solo rotándolo, sino que lo estoy trasladando también. Y esa velocidad también cuenta para el artefacto. Por lo tanto, cuanto más espacio yo tenga, más velocidad de traslación puedo tener. Sí, al final es física. Sí, sí, pura y dura, sí, sí. De hecho, has comentado biomecánica, Ujú. que, bueno, no sé si tú la das o... Yo en la universidad tengo la responsabilidad, entre comillas, de dar atletismo 1 y las maestrías de atletismo. Y en las maestrías Ujú. de atletismo, obviamente explicamos la biomecánica aplicada al lanzamiento de martillo y particularmente, pues a mí me gusta mucho la biomecánica del lanzamiento de martillo y de algunas pruebas de las que soy un poco friki. ¿Qué es la biomecánica? Esa es una gran pregunta. La biomecánica, explicado o bajo mi punto de vista, la biomecánica es la manera en la que los cuerpos y los artefactos se mueven y la explicación teórica de por qué se mueven, cómo se mueven. Y sobre todo es la manera que nosotros tenemos de saber si lo que nosotros estamos haciendo es potencialmente beneficioso o no. Y Ujú. eso creo que es importante. Por eso es importante conocer biomecánicamente cómo son las pruebas. Un evento, si yo sé cuáles son sus determinantes de rendimiento, sus determinantes biomecánicos, sus determinantes cinéticos y cinemáticos, es algo que a mí me va a ayudar a yo poder intervenir sobre ese gesto. Porque si no, lo que estamos haciendo es intervenir o entrenar de memoria, que es uno de nuestros grandes, no defectos, pero sí es lo que nosotros hacemos, entrenar muchas veces de memoria, confiando en que lo que nos han enseñado otros durante años, años y años es positivo para. Cuando tú algo lo puedes medir y puedes cerciorarte de que eso es cierto y de que eso va a mejorar el rendimiento por esta vía, ahí es cuando estás entrenando de verdad. Entonces, la biomecánica te ayuda a entender cosas que si no las entiendes, es muy difícil que tú puedas entrenar de verdad. Estás entrenando de oído. Si no estás atacando un concepto biomecánico claro, medible, cuantificable, entonces no estás entrenando de verdad. Estás probando teclas en un Ujú. piano. A ver dónde está el sol. Aquí, paf. Sí, es llevado un poco a algo mucho más sencillo, es como el que sale a correr Ujú. y dice, hoy me he visto bien, ¿no? Y al día Sí, siguiente, pues voy a intentar hacer el mismo recorrido un poquito más rápido. Eso no similar. sería un poco una mierda de comparación, pero un poco Oye, mídete en llevada. qué zona estás, qué pulsaciones llevabas, a ver Ujú, este ritmo, este otro. Claro, empiezas a tener información cuantificable, medible, objetiva de lo que tú estás haciendo. La biomecánica nos ayuda a entender el por qué yo en el lanzamiento de peso o en el lanzamiento de martillo tengo que llevar los brazos estirados o por qué yo tengo que intentar que el pie vaya donde yo creo que tiene que ir. Si yo a esos factores técnicos o esas cuestiones técnicas que yo le digo a mis atletas, tienes que hacer esto, tienes que intentar que el pie llegue antes o el pie llegue después. Si yo no le encuentro una explicación biomecánica que vayas a potencialmente mejorar el lanzamiento, entonces yo tengo un problema. Pues yo le voy ujú. a decir a mi atleta que estiro brazos, pero si yo no sé por qué, es posible que no sea positivo. Y mira, voy a lanzar un melón aquí curioso. Hace unos años, bueno, hace un año o así, ¿Mm? estuve en una charla de inteligencia artificial en ¿Vale? la que explicaban que Guardiola entrenaba era al City, ¿no? Sí. Que Sí, muy Guardiola ahora mismo está en el City, entiendo que estaba en el perfecto, City. estaba Sí, en el sí, no la City. has cagado todavía. Que el City, si no recuerdo mal, el City es un conglomerado, no es como solo un equipo, tiene más Ajá, cosas, sí, ¿vale? Y compró el Girona, creo, sí. ¿no? Cuando de Tengo entendido que repente sí. fue muy bien. Creo que ha comprado varios equipos y el Girona es uno de ellos, Vale, creo. pues no la he liado todavía. Todavía no, vamos. Vamos bien. Entonces, en esta charla lo que decían es que aplicaban muchísimo la inteligencia artificial para entrenar, ¿vale? Que parece como Vale. muy tal, pero quizás llevado al tema biomecánica tiene mucha aplicación. Es que sin duda. Sí, De ¿no? hecho, mira, en deportes colectivos han estado utilizando, no es inteligencia artificial, pero han estado utilizando, hablemos de tecnología, si quieres, Sí, un poco más tecnología, amplio, modelos ¿vale? predictivos. Eso es. Ujú, Entonces, en deportes colectivos se ha estado utilizando los GPS durante los últimos años para poder tener información cuantificable, medible y objetiva de lo que están haciendo los jugadores. Es decir, ujú, em, cuánto ha corrido, a qué velocidades, cuántos cambios de dirección, e incluso en otros deportes, cuántos saltos. Estadística, cuántos pases correctos, eso entra dentro del Big Data. Después haces un ujú, Machine Learning y puedes hacer las métricas que tú quieras. Incluso en deportes colectivos están haciendo algo similar a lo que son las redes neuronales, de cómo se comporta un jugador en base a cómo se comporta otro. Y eso, ujú, eso sí que es inteligencia artificial ujú. y eso es em, Muy heavy. muy heavy.
En atletismo estamos todavía un poco en ropa interior en este aspecto, pero evidentemente la tecnología tiene que ayudarnos y tenemos que incorporarla y nosotros estamos empezando a incorporarla. El primer sitio donde se empezó a incorporar es los lugares de entrenamiento, en el gimnasio probablemente. Empezó hace tiempo ya a ponerse de moda el entrenamiento basado en la velocidad para la musculación. Sí, el tema de que, por ejemplo, la aplicación esta que te mide la pesa por donde baja, la velocidad a la que Eso sube y es, todo eso, pero ya ¿no? no solo la velocidad, sino pues eso, las potencias, las Ujú, aceleraciones. Bueno, yo no creo mucho en eso, pero ujú. la tecnología ya está ayudando a eso. Y donde todavía no está ayudando a día de hoy no está ayudando como tal, es en el aspecto biomecánico. ¿Y por qué? Porque no hay cómo tener datos biomecánicos de una gran población. A mí no me sirve de nada tener, por ejemplo, el análisis biomecánico de Pepe Pérez, que fue campeón del mundo, del lanzamiento con el que fue campeón del mundo, sino que me sirve tener datos de Pepe Pérez de todos sus entrenamientos, de todos sus lanzamientos Que de faltan todo el datos. año. Eso es. Al Entonces, final es lo estamos chulo. detrás de eso ya. De hecho, ya se ha publicado un artículo, ya hemos ido a un congreso hace poco Ujú. a hablar sobre el uso de la acelerometría dentro de un lanzador de disco, por ejemplo. Se está haciendo cosas con marchadores, la federación propiamente, la Federación Española de Atletismo, está haciendo cosas ya con acelerometría. ¿Qué es Y eso? ¿Qué es la acelerometría? la acelerometría son unos dispositivos muy pequeñitos, Ujú. que te dicen cómo tú cambias en el espacio respecto a la posición anterior que tenías. Entonces te lo dicen en tres ejes. La acelerometría es lo que hace que yo cuando hagas el reloj me salte la hora. Entonces, me Vale, puede decir, ahora estás aquí, ahora estás allá, ahora te mueves. vale. Entonces, si yo consigo con un acelerómetro ponérselo a un marchador en las zapatillas, puedo saber tiempo de vuelo, puedo saber tiempos de contacto, puedo saber tiempos de vuelo en función de la velocidad a la que yo voy, puedo saber trayectorias y en un lanzador de disco, pues más de lo mismo. Ujú. Puedo saber datos objetivos y a partir de esos datos objetivos de tiempo y de espacio, puedo derivar otros datos. Si yo le doy la masa de mi pie, él va a saber el tiempo que yo he tardado y el espacio que yo he recorrido, por lo tanto va a saber el momento angular y todo ese dato digerido, que eso sí que es inteligencia artificial, todo ese dato digerido te puede dar pistas como entrenador o te puede orientar y decirte, mira, este ha sido el lanzamiento de tu atleta. Pero claro, no te lo va a dar de un intento, que es lo que pasaba Claro, antes, con 3 cámaras o las cámaras que fueran, hacerte un análisis biomecánico, sino que te lo va a poder dar en el momento de cada uno de los intentos que tú hagas en una temporada. Entonces, eso es el futuro, casi ya el presente, y, y nosotros estamos trabajando en eso porque creemos fehacientemente que el entrenador necesita datos reales, datos ujú. objetivos. No hablar del sexo de los ángeles, no, hablemos de lo que Y está de te he pasando visto realmente. tal o ¿no? En Nosotros plan, entrenamos el ojo entrenado es básico. Entonces, el entrenador que ha visto que tiene una experiencia, por eso la experiencia es tan importante, y dice, no, tienes que llevar el codo más alto. Confío en que sí. O sea, confío en que el codo más alto es lo que hemos estado enseñando durante todos estos años en los cursos de entrenador y lo que ha dicho todos los entrenadores, será bueno. Y explícamelo, sí, porque si tienes el codo más alto, aquí tienes más oportunidad. Vale, pero realmente, cuanto más alto yo llevo el codo, más lanzo. Eso no lo sabemos. ujú. Es un ejemplo Sí, sí. a grosso modo, pero no lo sabemos. Y ahora es cuando vamos a empezar a saber esas cosas, cuando nosotros podamos medir realmente lo que pasa en el lanzamiento. Y va a ser un problema, porque nos vamos a dar cuenta de que en este caso igual no es beneficioso llevar el codo más alto. Ujú. Igual vemos que este atleta en concreto, con estas características, cuando llevaba el codo más alto lanzaba menos. Entonces, es una oportunidad para aprender, es un desafío. Y va a estar muy chulo, muy chulo. ¿Cuánto tiempo le das? O sea, ¿cuánto tiempo le das para ver resultados a nivel de o sea, no sé si me Sí, explico a nivel de, yo qué sé, pues en 5 años vamos a conseguir recabar tantos datos para esto que va a empezar a ser útil. Y de aquí, no sé, a 10 años, tal. Mira, la pena de todo esto es que requiere de mucho más esfuerzo del que aparentemente aparenta, valga la redundancia. Esfuerzo. Esfuerzo humano Ujú, y son cuestiones que van más allá del crear una aplicación o son cuestiones que van mucho más allá de si esto funciona o no funciona. Funciona. Ya sabemos que el acelerómetro funciona. Ya sabemos que todos estos sensores funcionan. Joder, yo tengo un aspirador en casa que va solo por mi casa, que se la conoce porque la ha ujú, reconocido. Es decir, la tecnología, hay coches que se conducen solos. Entonces, ¿me estás diciendo que yo no puedo tener los datos de a la qué velocidad se ha movido el brazo? Tal? Se puede. Problema, que nuestro deporte no mueve tanto dinero como para que todavía alguien invierta lo suficiente. ¿Dónde sí que funciona? Funciona en golf, funciona en béisbol, funciona en otros deportes que mueven mucho dinero y que hace muchos años
que tienen aplicaciones que te están diciendo en tiempo real la velocidad, el swing, el no sé qué, todos esos datos. En golf, particularmente, está funcionando desde hace muchísimos años. ¿En atletismo cuándo va a funcionar? No, joder, nosotros estamos trabajando en que, por ejemplo, para la marcha funcione para pasado mañana. Para que en el disco funcione para la semana que viene. En la marcha. En marcha. Sí, bueno, era O al sea, final. quiero decir que hay un debate en la marcha. Sí, bueno, ellos tienen chungo, ¿no? su beef, como se dice ahora, pero y ya había dispositivos anteriormente que medían eso, tiempo de vuelo, tal. Bueno, se están trabajando en cosas muy chulas en la marcha, pero muy chulas. Incluso que te vibre el reloj cuando tú estés teniendo un tiempo en la marcha hay un tiempo de vuelo permitido, entre comillas. Cuando tú excedas ese tiempo de vuelo permitido, que no es perceptible al ojo humano, te van a dar una vibración y eso ya está. Eso ya está. Otra cosa es que quiera modificar el reglamento de la marcha para que un sensor detecte si están los dos pies en el aire, que eso va a ser para mí sería un cambio drástico. Sí. Y yo no sé si es positivo o es negativo, no lo sé, yo no me meto. También se podría hacer ya. Yo como fotógrafo diría que cuidado. Joder, a ti te salvaría de muchos apuros. Ya no pillarías a gente. Ya no pillarías a gente. Sí. No me envíes esta foto, envíame esta otra. Sí. Claro. Pero la marcha tiene eso, es un poco maquiavélico en ese aspecto. La marcha es la única disciplina del atletismo que tiene eso todavía. ¿Que cambiaría el reglamento de la marcha? Cambiaría. Cambiaría el reglamento, cambiaría los récords, cambiaría. Bueno, los récords no cambiarían porque no se batirían nunca. Pero cambiaría totalmente. Yo no estoy seguro de que los mejores del mundo actualmente fuesen los mismos si el reglamento fuese tecnológicamente estricto. No lo sé. Y yo no sé si me gustaría más. Probablemente yo prefiero que sea como ahora. No lo sé. Pero sí, y en el disco, ya te digo, nuestra intención es que haya una aplicación, si no es el año que viene, una aplicación que te puede decir datos con 2, 3 acelerómetros, una cámara. Una aplicación, una app. Hablas de una app. Sí. Una app que te puede decir, oye, ¿libre? Por aquí. ¿O para vosotros? No se sabe. No, al final, ves, esos son los aspectos a los que me refiero, que son cuestiones mucho más complejas que simplemente generar una app. Es, joder, ¿cuándo se me acaba la batería de los acelerómetros? Si van por Bluetooth o van por Wi-Fi. ¿Qué tipo de Bluetooth? ¿Yo puedo estar lejos o no? ¿Tienen que volcar los datos o se pueden guardar y después volcarlos? ¿Es en tiempo directo o no? ¿Es con iOS? ¿Es con Android? Son cuestiones de intendencia que después todo esto que va o que está haciendo la Federación Española con ayuda y con colaboración de la universidad a distancia, por cierto, la UNED, que está haciendo un trabajo de la leche, esto va a ser propiedad de quién. ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? ¿Solo para entrenadores? ¿Solo para la federación? ¿Solo para investigación? Esas son cuestiones mucho más complejas que hay que resolver y que gracias a Dios no son mi trabajo. Perfecto. No, es que, hostia, me pareció muy curioso porque, de hecho, no pensaba hablar de esto, no lo había pensado antes, se me ha ocurrido cuando lo hemos empezado a hablar, en que yo estaba en mi cabeza como pensando, vale, si llegamos a un punto en el que yo creo que se va a llegar, en el que todo sea tan medible objetivamente, en el que digas, tío, es que puedo hacerte un vídeo y sacarte exactamente lo que estás haciendo y cómo mejorarlo o cómo tal, ahí ponte, dentro de 15 años, ¿vale? Un lanzador, una persona que quiere ser lanzadora, tiene su dispositivo, se graba, pum, tal. Y dice, oye, ChatGPT, necesito un entrenador, tal, cual, que me planifique un año porque mi objetivo es Juegos Olímpicos de no sé qué. Le das todos los datos que necesita, ¿vale? Un GPT o lo que sea. ¿Qué punto? O sea, ahí, ¿cuál sería la diferencia de, o sea, qué juego jugaría el entrenador realmente? Mira, no sé si... Sí, joder, gracias a Dios yo no vivo de esto. O sea, que si da el caso de que dentro de 15 años yo ya no hago falta como entrenador, para mí no me supondría un problema. Pero entiendo cuál es tu punto. Es decir, si tenemos todos los datos cuantificables y yo le puedo decir a una inteligencia artificial que me planifique, me diga por dónde mejorar, cómo sí, cómo no, hostia, va a llegar un momento en el que la labor del entrenador por lo menos va a cambiar, va a modificarse. Y eso, yo, lejos de verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad. Oye, voy a tener mucha más información, voy a tener que formarme mucho más y quiero creer que todo esto de la inteligencia artificial, toda la tecnología, es simplemente una ayuda que depende de nosotros, que nosotros tenemos que ser capaces de interpretarla. A nosotros nos dan 1000 datos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estadística, en investigación, y la estadística siempre decimos que hay que interpretarla.
y para eso está el ser humano, ¿no? La estadística no la puede interpretar una máquina, no la puede interpretar, ni siquiera la propia estadística debería interpretar la estadística. Entonces, quiero creer que el entrenador tiene mucho que ver ahí, a la hora de interpretar todos esos datos biomecánicos, a la hora de interpretar toda esa información, am, y poder guiar a la tecnología y poder guiar al entrenado, al atleta en este caso. Em, es muy posible que cuando haya todos estos datos abrumen al entrenador. Ujú. Toda esta tecnología, toda esta acumulación de información abruma al entrenador, seguro. Es el entrenador el responsable de elegir qué información es válida y qué información no es válida. Eh, por tanto, por ahí el entrenador también va a tener importancia. Y hay una cosa que decía o que dice siempre Juan Carlos Álvarez, que es para mí un referente, por supuesto, tanto en investigación, en tecnología, en entrenamiento, por supuesto, que dice que el entrenador tiene una parte de científico y tiene una parte de artista. Y cada entrenador puede tener una parte más desarrollada que la otra. Entiendo que hay mucha gente que tiene la parte artística muy desarrollada y la parte científica poco, y los hay al revés también. Pero yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Y esa parte científica de la que te puedes beneficiar gracias a la tecnología no puede verse tampoco em, eclipsada por la parte artística del entrenador, que es muy importante también. Quiero creer eso. Si al final no, y la tecnología lo consigue, y le metes a ChatGPT, oye, quiero lanzar 80, Venga, y ya te está. dice, pues fenomenal, tío. Estaría guapo, ¿eh? Yo Pero, espero llegar sano para poder tirar 80 gracias a la inteligencia artificial, pero lo a dudo. ver, al final, yo creo, vamos, obviamente va a mejorar y es que, a ver, también es verdad que, hostia, yo no sé qué va a pasar. O sea, quiero decir, es que lo mismo, es que no sé si estamos preparados como para entender Para todo entender qué lo va a que va pasar. a pasar, porque si en un año, yo me acuerdo, de hecho lo hablaba esta mañana con mi chica, que justo decíamos, no, es que yo hace un año le pregunté, le dije que me interpretase unos datos y bueno, me interpretó tal, bien, no sé qué. Pero es que esos mismos datos, le haces la misma pregunta, el mismo prompt, ahora, y es una barbaridad. Entonces, si lo que ha cambiado en un año, lo que puede cambiar en 5 Es que no lo es que sabemos. no lo sé. Entonces, yo creo que obviamente pues será un poco parecido ahora, ¿no? A saber interpretar esos datos, ¿no? Lo bueno del deporte, del atletismo en particular, es que conserva, bajo mi punto de vista, conserva lo más puro del ser humano. Entonces es como cuando nosotros hablamos de mecánica o de biomecánica. Digo, hostia, la biomecánica es otra cosa que la mecánica. La mecánica va por un lado y la biomecánica, gracias a Dios, tiene el cuerpo humano, que es puro, natural, y se comporta de formas que a día de hoy todavía no somos ni siquiera capaces de entender. Entonces, quiero creer que por mucha información que te den, o sea, la clave, el detalle, no sé qué, va a seguir siendo todavía desconocido. Quiero creer eso. Pero sí que es verdad que yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Yo uso ChatGPT, yo uso otras inteligencias artificiales. Yo tengo una tecnología en casa, no tengo, soy un friki de la tecnología, pero tengo alguna tecnología en casa que si yo hace 20 años le digo a alguien de mi familia que voy a poder manejar un dron como lo manejo hoy en día y hacer las cosas que puedo hacer con un dron hoy en día, hace 20 no, hace 10, es alucinante. O sea, la aspiradora que hay en mi casa, estoy encantado, no voy a decir la marca porque creo que no pagan, pero No, no, no paga nadie. o sea, ese tipo de tecnología que a día de hoy nos parece, le hemos normalizado, o sea, es algo extraordinario. Sí, sí. ¿Qué va a venir? No sé, que venga. Es que yo me imagino que luego lo mismo no. Y luego lo mismo es un mojón, pero, igual, pero igual son como las sí, gafas de las... Google que eran una basura y que no triunfaron, pues puede ser, no lo sé. Igual vuelven y es eso la clave ¿Te del. imaginas para entrenar con las Había gafas? una idea que era poner en las gafas, información en gafas inteligentes, poner información para los marchadores. No sé si he podido decir esto, pero para poner información de, oye, cómo estás marchando, qué ritmos llevas, para que la atleta no tuviese ni que mirar el reloj. Hostia. Claro. ¿Pero y el peso compensaría el movimiento? Pues no lo sé, sería una. En ciclismo ya hay esas gafas que te van Bueno, claro, diciendo. es que lo mismo, claro, es que las Son unas Ray-Ban gafas, claro, estas, son unas ¿no? gafas normalitas, no Sí, que no son son las Apple Vision, ¿no? esas. ¿Dónde vas ahí, te imaginas? Pero, claro, es que hay tantas aplicaciones. ¿Tú crees que hay en Nosotros hemos pillado a un algunas... alumno, tío, hace la semana pasada, a un alumno asiático que vino con unas gafas que no eran las de Google, eran otras, pero el tío, ya vimos algo raro, evidentemente, pero el tío le daba un botón a las gafas y le salía Sí, todo, 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 las todo. de Ray-Ban Y pueden ser. no sabemos qué puede hacer con esas gafas. No sabemos si el tío podía estar viendo un examen y escaneándolo, no sabemos Sí, todavía. literal.
al final es que ahora con el 4O, y ya no hablo de cuando salga el siguiente, pero con el 4O que es multimodal, tú le haces una foto con las de Sí, sí, Ray-Ban y lo y te tienes. interpreta el examen y te da las respuestas. Eso es un canteo. Pues eso hace 10 años. Tú imaginas, claro, es que hostias, eso, pero ya no hace 10, hace 5, hace 3 Mm. y todo lo que no sabemos. Esperemos que sea una mierda lo futuro y que ya hemos avanzado muchísimo y que lo siguiente es una mierda. No sé qué se ha Yo caído, tío. tampoco, pero bueno, No no pasa será nada. importante. Mientras no se caiga la pared, que puede ser. No, al final, hostia, creo que puede. A ver qué pasa. A ver qué pasa, pero yo creo que el papel del entrenador siempre va a estar ahí. Ojalá. Y. Pero más que nada por el hecho, aunque sea de estar con alguien. O sea, yo creo que una persona sola no No, sería capaz de eso desde entrenar. luego. Lo que pasa es que el papel del entrenador cambiaría, obviamente. Sí, sí, por El supuesto. papel del entrenador yo creo que ya ha cambiado de hace varias décadas a día de hoy y el papel del entrenador pues tendrá que ir modificándose, como el papel del atleta también ha tenido que ir modificándose. Sí, de hecho, por ejemplo, yo qué sé. Creo que hay un mundo, porque yo, por ejemplo, yo podría decir, sí, yo he sido entrenador de atletismo. Vale, sí, yo entrenaba a chavales de un club de triatlón que les daba la parte de carrera y les sacaba a correr. Pero eso, yo creo que hay un mundo abismal a lo que es ser un entrenador de atletismo de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es ser entrenador? Hostia, esa... Bueno, a ver, vale, sí. Yo creo que hay mucha diferencia, obviamente, sí. Ujú. El entrenador de alto rendimiento es... No digo que sea mejor, es que tampoco lo creo, honestamente no lo creo. No, Creo es, que es es diferente, diferente. ¿eh? Sí, Creo que es totalmente. diferente. No creo que el profesor de universidad tenga más valor que un profesor Ujú. de parvulitos. Creo que son profesiones diferentes. Creo que son demandas diferentes. Creo que son contextos diferentes. Y como tal, creo en la especialización del que entrena en escuelas y creo en la especialización del que entrena en alto rendimiento. Ujú. Y creo poco en el todopoderoso que es capaz de entrenar tanto a niños pequeñitos como a chavales de 18 años que van al Campeonato de España, como a atletas de nivel olímpico. Creo que eso es súper difícil. ¿Y crees que Yo cada no vez sé si va a ser existe. más diferente? Porque yo creo que. Entiendo que la especialización, pero no solo en este aspecto de entrenadores, la especialización en la era contemporánea, en el año en que vivimos, es cada vez mayor, en todos los trabajos. Tú eres especialista en esta cámara, en este contexto, y para nosotros entiendo que ha de ser lo mismo, porque las demandas cada vez son más exigentes. Entonces, lo que pasa es que el mundo del entrenador en el atletismo está todavía bastante subdesarrollado. No estamos demasiado avanzados y a menudo nos toca hacernos cargo de niños de la escuela, de atletas más mayores y de el bueno que nos sale. Pero sí que considero que sí, pues, es la cruda realidad. Nos toca hacernos cargo de lo que hay. Pero entiendo que sí que vamos a vernos obligados a eso, a especializarnos mucho más en nuestro ámbito. Lo que pasa es que para especializarse en alto rendimiento hay un problema, y es que necesitas atletas de alto rendimiento, y de esos no hay tantos. Entonces probablemente no sea tan sencillo. Pero no había pensado en eso, estaba ahora pensando, todavía estaba pensando en eso, sí. De hecho, hostia, claro, es que es. Si de verdad un entrenador necesita un atleta. Quiero decir, un entrenador de alto rendimiento, para poner todo en práctica, necesitas a alguien. Mira, nosotros Primero que tenemos... tenga ganas. Joder, nosotros, yo soy director de un máster de alto rendimiento. Ujú. Y para este es un máster oficial que tiene sus prácticas. Y las prácticas en ese máster de alto rendimiento, la gente las quiere hacer en alto rendimiento, obviamente. Y nos encontramos con un problema, y es que ¿quién va a permitir que un tío de prácticas Ya. esté con gente de alto rendimiento? Eso es un problema. Yo me especialicé en alto rendimiento, pero la cruda realidad es que yo no empecé en alto rendimiento. La cruda realidad es que, evidentemente, tienes que empezar en otro contexto. Decías, un entrenador necesita un atleta. Sin duda, sin duda. O sea, y el importante es el atleta, que conste, el importante es el atleta. Pero para formar un entrenador de alto rendimiento es muy difícil que ese tío pueda estar formado desde el principio en alto rendimiento, porque no es la realidad. La realidad es otra. Y es muchas veces un entrenador que se ha formado para ser entrenador de alto rendimiento, probablemente no tenga nunca acceso al alto rendimiento. Porque para ti, ¿qué sería el alto rendimiento? Yo diferencio el alto nivel y el alto rendimiento. El alto rendimiento es más fácil de encontrar. Vale. El alto nivel es muy jodido. Estaba hablando hasta ahora de alto rendimiento, hablando de alto nivel, Ya, ¿vale? claro, es justo lo que Estaba te iba a hablando de decir. alto nivel. Alto rendimiento es más sencillo y necesitas la colaboración, el empeño y Ujú. el tesón de un deportista.
y un deportista puede sacar su máximo rendimiento aunque su nivel sea puta penico. Y de eso nos encontramos mucho a menudo. Hay mucha gente de alto, que yo le llamo de atletas de rendimiento, pero que no tienen un nivel alto. Vale, perfecto. Yo me considero un atleta de alto rendimiento. Exprímete, haz lo que puedas, busca. am, pero no soy un atleta de alto nivel. Los atletas de alto nivel escasean mucho. Mucho. ¿Y qué crees que haría falta para llegar a ser atleta de alto nivel? ¿Todo el mundo podría llegar No, o que no? va. Ni de coña, ¿no? O sea, nosotros somos, mira, em, las personas somos todas iguales hasta que nos desnudamos. Y ni siquiera. Tú tienes pelo, yo no tengo pelo. Y ya es una putada. Sí, tío. Yo mido 1,94 y hay personas que miden 2,10. Hay Yo tío unos que 74. no, pero claro, es que las condiciones son diferentes. Sí, Nosotros sí, al somos final diferentes. todos partimos de un Y punto de partida distinto. por fuera es muy obvio que somos diferentes, pero es que por dentro también somos diferentes. Las características, por cierto, de las que no tenemos ni idea todavía, las características físicas condicionales, nos cuesta mucho entenderlas todavía, pero a nivel condicional los deportistas o las personas somos muy diferentes. Las diferencias genéticas y epigenéticas entre un deportista y otro son brutales. Por lo tanto, no todos los atletas pueden llegar a ser alto nivel. Yo parto de una base y es que vivimos engañados con la frase, ¿sabes? Si puedes, si luchas, si trabajas y te lo crees y crees en ello y tal, puedes lograr lo que te propongas. Yo creo que eso es una fuente de frustraciones. Porque yo puedo creer y puedo trabajar y puedo confiar en que yo voy a correr en 9,40 un 100 lisos. Pero es que no puedo. Lo siento, pero no puedo. Entonces, yo no sé dónde lo decía Joseph Ahram, decía, yo no sé dónde está el límite, pero sé dónde no está. Perfecto, yo sé dónde no está. Probablemente está más allá de donde yo creo que está. Pero no te calientes, no todos somos iguales. Yo no soy un atleta, es imposible que yo lance 80 metros, lo siento. Y 70 probablemente también. Entonces, em, claro que un atleta de alto nivel está no predestinado, pero los que sí que están predestinados son algunas personas a no serlo. Eso desde luego. Es triste, pero es así. ¿Y hay algo de alguna manera se puede saber? Joder, si lo supiésemos saber, no estábamos ahora aquí teniendo esta conversación. Porque entonces sería matemáticas y perdería toda la magia del deporte. Claro, pero Porque si no se entonces puede saber, tienes que ir Tú tienes eh, indicios. Entonces, yo creo que ujú, este tiene cosas. ¿Por qué? Porque es grande, tiene unos parámetros antropométricos, unas características condicionales, tal, pero es más que eso. Es más que eso. Muchas veces se habla de talento. ¿Y qué es el talento? Hay muchos talentos. ¿Inteligencias múltiples? Pues talentos múltiples. Para llegar a ser alto nivel necesitas muchos talentos. Necesitas unas características antropométricas adecuadas, necesitas unas capacidades condicionales adecuadas, necesitas un desarrollo técnico, por lo tanto, un aprendizaje motor en edades tempranas determinado, necesitas unas condiciones familiares propensas, que no digo que tengan que ser unas concretas, pueden ser de muchas formas, pero que te permitan, necesitas tener un carácter determinado, y luego hay casos raros que sin alguno de esos talentos, pues ha llegado. Pero si hay alguno de esos talentos que no tiene, seguro que los otros sí que los tenía. Si eres un tío que no eres grande, si eres un tío que tu familia ni siquiera te apoya, si eres una persona poco trabajadora, si eres un tío que en capacidades condicionales eres un zoquete, ¿qué te hace pensar que vas a ser buen lanzador? no, pero eso está claro, pero ¿tú crees que, por ejemplo, yo qué sé, si cogiéramos el top 500 del ¿Sí? mundo, ¿vale? Top 500 de los últimos 50 años, ¿sacaríamos información importante como para decir tú sí, tú no? Patrones, seguro. Y no se Seguro. ha hecho nunca. Sí, de hecho nosotros tenemos las características, tenemos una caracterización de qué medidas deberían de tener los lanzadores en función de la edad que tienen y en función del artefacto que van a lanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo mágico de todo esto y lo chulo es que hay gente que llega sin cumplir esas características. Entonces, una de dos, o son mentira, o no están del todo bien hechas, o hay excepciones. Ujú. Em, claro que sí podemos trazar patrones de que me digan, debería ser con estas características, con estas otras.
nosotros a menudo nos fijamos, y el ser humano es muy así, nos fijamos en las diferencias o en las cosas que separan a un tío que ha tenido éxito de otro que también ha tenido éxito. Es que estos dos, fíjate, hacen esto muy diferente. Coño, si lo hacen muy diferente probablemente no sea importante. Entonces, lo que nos deberíamos fijar más es en lo que tú decías, en los factores comunes. Y sí, claro que hay tablas. Lo que pasa es que hay pruebas en las que te puedes encontrar un tío, claro. ¿Cuánto tiene que medir un tío para ser un gran saltador de longitud? ¿1,70 m es suficiente? Probablemente. ¿1,90 m es mucho? También nos puede valer. Claro, pues si me dices 2,10, 2,10 igual ya no. ¿1,64 m? Eso ya no. Claro que hay unos patrones, pero son demasiado amplios Amplios. probablemente. Claro, es que es como muy curioso el tema de todo lo que se puede hacer con los datos a día de hoy para entrenar. Es que van muchas vertientes. Detección de talentos, detección de factores clave, claro. Sí, ¿Y sí. qué dirías de que el entrenador tiene clave ahí para... O sea, el entrenador, ¿qué hace diferente? Porque yo cojo los datos, obviamente no tengo ni idea de Ujú. interpretarlos, ¿vale? Obviando eso que es como lo lógico de un entrenador sabe interpretar esos datos, ¿qué crees así como extra que aportaría el entrenador para decir esto sí, esto tal, esto cual? Mira, los datos normalmente te dan medias, Ujú. te dan medianas, te dan valores máximos, te dan valores mínimos. El entrenador lo que tiene que hacer es situar a su deportista dentro de esos datos. Entonces, yo no me puedo fijar en los valores medios que me dan, en los valores medios de referencia que se pueden dar, si mi atleta no encaja en esos valores medios también. Entonces, el entrenador, eso es lo que me refiero con interpretar esos datos y con ajustar lo que yo tengo de esos datos a mi población, en este caso a mi muestra, que es mi atleta. Em, en muchos estudios se habla de cuál es ah, la posología adecuada para dar creatina, la cantidad y dosis que tú tienes que dar de creatina, tal. Pero si yo no me fijo cuál es el contexto, si yo no me fijo estos estudios, a quién se le han dado, cuándo se le han dado, qué tipo de deportistas son, yo la estoy dando a ciegas, porque igual mi deportista no es esa muestra. Entonces, igual yo tengo que hacer otra cosa, y esa es labor del entrenador, ajustar lo que dice la ciencia o lo que dice los datos a las particularidades de mi deportista. Y eso es muy difícil. Nosotros lo que hacemos normalmente es, o yo particularmente intento adaptar, intento ver a mi deportista y para que mejore, yo tengo que compararlo, decir dónde podría mejorar, igualarlo o compararlo con algún lanzador similar, a ver qué estrategia sigue este tío. A ver, los bajitos normalmente lanzan así. ¿Por qué? Porque son más fuertes, porque son no sé qué. Pues nosotros igual tenemos que buscar esas cosas. Y este tío, los que son muy. Yo tengo un tío de 2 metros, por ejemplo. ¿Qué hacen los altos? ¿Qué estrategia siguen los altos para lanzar lejos? Coño, pues tienen que lanzar de esta otra forma. Es decir, tú tienes que equipararlo o asemejarlo a su grupo de población. Eso, una cosa con las características físicas, pero después tenemos el problema de los niveles. Nosotros pensamos que yo tengo un lanzador de 50 metros y que tiene que ajustarse a los parámetros de los lanzadores de 80, que son de los valores que tenemos normalmente. No, 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 no. Oye, en los valores de la gente del nivel de este tío, ¿dónde están? Pues yo lo voy a equiparar a eso, no a... Y de esos hay menos. Nosotros tenemos datos biomecánicos del campeón del mundo, del récord del mundo, de los campeonatos de los Juegos Olímpicos, tal. Pero datos biomecánicos de tíos mediocres no tenemos tantos. Que quizás es lo que hace falta. Bueno, para poder compararlos, probablemente sí. Y al No para final, mejorar al tío bueno, pero para mejorar al mediocre, igual necesito claro, saber dónde están los mediocres. eso es a lo que iba, que al final el cómo pasas de punto A a punto B, si solo tienes el B, Sí, es difícil. necesitas todo el Se recorrido, hizo ¿no? un trabajo, la Unión Soviética hizo un trabajo, iba a decir excelente, pero no sé hasta qué punto es excelente. Hizo un trabajo importante, hizo un trabajo con mucho esfuerzo de caracterizar diferentes grupos de diferentes pruebas, de todas las pruebas, diferentes grupos de niveles y hacer según qué test tenía qué correlación en función del nivel que tenías. Entonces tú decías, vale, pues el nivel de mi atleta es este. Pues voy a ver en este nivel cuáles son los test que más correlacionan con el rendimiento. Es el único trabajo que lo ha... hay 3 libros publicados de la Unión Soviética sobre ello y es particularmente interesante para tú poder ver por dónde deberías moverte. Y es muy interesante cómo evolucionan todas esas correlaciones de diferentes tests con el rendimiento en función del nivel del deportista. Y ves que hay ciertos tests que correlacionan muy bien con el rendimiento a niveles bajos, que no correlacionan nada con el rendimiento a niveles altos, y ves que otros tests que no correlacionan nada, eso te da muchas pistas. Pero también hay que interpretarlo.
Qué Entonces, curioso. Y ahora que hablamos de Unión Soviética, Rusia, tal, vamos a hablar de dopaje. vale. ¿Qué opinas del dopaje? Así a rasgos generales. A ver, es que tramposos, es que hay gente que no hace la declaración de la renta. Entonces, yo creo que tramposos hay en todos los órdenes de la vida. Y creo que en el dopaje, en el mundo del deporte, el dopaje es una manera de hacer trampas. Y creo que hay mucha gente que ha hecho trampas y que hace trampas. Am, pero también, como todo lo que rodea al deporte, es súper polémico y mola muchísimo. Y todo el mundo quiere opinar de lo que es dopaje y de si este es culpable, de este no, tal. Entonces, bueno, por eso yo creo que despierta tanto tal. Yo no quiero decir que el dopaje es parte del deporte, porque sería como reconocer que hemos fracasado, pero sí que es cierto que sin ser parte del deporte está presente. Y ¿Cómo definirías tú el dopaje? O sea, yo no. El dopaje para mí es una manera de infringir unas normas que hemos puesto nosotros. Que eso es lo ridículo, un poco, entre comillas. Es decir, nosotros hemos puesto las normativas antidopaje. No es algo objetivo como tal. No es objetivo desde el punto en el que nosotros ponemos la normativa antidopaje. Entonces, cuando tú ocultas información, cuando tú consumes alguna sustancia, cuando tú tienes unos valores anómalos de cierta sustancia, cuando tú traficas con ciertas sustancias, cuando tú incumples cierta normativa que va mucho más allá que el ingerir un cierto producto, estás infringiendo la normativa antidopaje. Y la guada en esto es claro, es esto sí y esto no. Y esas normas las aceptamos todos, aunque no las hayamos puesto nosotros, porque las ha puesto la Guada, em, pero esas normas las aceptamos todos. Incumplir una de esas normas, me pillen o no me pillen, es infringir la normativa antidopaje. Otra cosa es que yo esté sancionado por dopaje. Hay mucha gente que no le pillan, pero infringe la normativa antidopaje. Mucha más de la que nosotros queremos. Porque la normativa antidopaje va mucho más allá de tomar Winstrol. Va mucho más allá. Y si tú te lees lo que es la normativa antidopaje, cuál es el código y qué cosas no se pueden hacer, te darás cuenta de que hay mucha gente, mucha más gente que incumple la normativa antidopaje. porque el dopaje, o sea, vamos a hablar todo como muy rasgos generales, ¿vale? Porque luego al Ujú. final pues tendrá mil cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto más o sea, ¿por qué el dopaje está prohibido? Mira, la normativa antidopaje es muy clara en este aspecto. No, es muy clara, no. Dice que es muy clara. Parece Ujú, que es muy objetiva. Pero dice que para tú infringir la normativa antidopaje, o para que una sustancia, porque después hay otras maneras de infringirla, pero para que una sustancia esté dentro del listado de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos, tiene que cumplir dos de tres reglas. La primera es que sea potencialmente perjudicial para la salud. ujú, La segunda es que sea beneficiosa para el rendimiento. Y la tercera, que ahí es donde está la trampa, es que vaya en contra de los valores del deporte. ujú. Y yo, como creo que el deporte no tiene valores per se, que yo soy una persona que dice que los valores los tenemos las personas. Y el deporte es una vía por la cual nosotros transmitimos valores. Pero eso de los valores del deporte, ¿cuáles son? Exactamente. Es que no lo sé. Yo nunca lo he tenido claro. Tiene que infringir dos de esas tres normas. Entonces, Claro, la tercera ahí. hay alguna que no es perjudicial para la salud. Había un médico italiano muy famoso que decía que, oye, la EPO es tan sana como un zumo de naranja. Y es verdad. En algunos casos. Es decir, la EPO es una medicación que puede tomar alguna persona o que puede recetarse alguna persona para alguna patología. Puede ser sana en algunas circunstancias. ¿Están dispuestos o están preparados los ciclistas para hacer los esfuerzos que hacen sin consumir EPO? No lo sé. A día de hoy entiendo que sí. Es maquiavélico. ¿Por qué está prohibida la cafeína? ¿Por qué no está prohibida la cafeína? Perdón. ¿Es mejor el rendimiento? Sí. ¿Es potencialmente peligrosa para la salud? Joder, sí. ¿Por qué no está prohibida? Estuvo prohibida. Estuvo prohibida ciertas dosis. Ahora no. ¿Cómo es esto de que ahora entran unas sustancias y después salen? ¿Qué pasa? ¿Que esto hace 5 años no mejoraba el rendimiento y ahora sí? ¿O ahora lo mejoraba y ahora no? Por eso digo, a mí el dopaje es algo que me genera. Es muy fácil hablar del dopaje y todo el mundo opina y todo el mundo dice y todo el mundo. Pero creo que es mucho más difícil que todo eso. Es eso de que tienen que cumplirse dos de esas tres normas. Sí que una puedes jugar. Entonces, hay cosas que puedes hacer en competición, pero fuera de competición puedes hacer. Para algunos deportes hay algunas sustancias que sí que están prohibidas. Am, Hay ciertos deportes que tienen métodos prohibidos particularmente y que otros deportes sí que están permitidos. O sea, Sergio Ramos se puede infiltrar para jugar la final de la Champions, pero un ciclista no se puede infiltrar. O sea, son cosas que
Em, y lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo que en ciertos deportes igual hemos abusado mucho, desgraciadamente, y tenemos esa fama. Pero me parece muy injusto el tratamiento que se le da al dopaje. Y honestamente no sé cuál es la solución. No tengo ni puta idea. Es que es muy curioso porque, claro, tú imagínate. em, bueno, iba a decir tema de proteína, pero creo que es algo como mucho. Al final es algo. No es químico. Bueno, no, no del todo. Depende de la proteína que tomes. Vale, entonces vamos a ese tema, por ejemplo. Si tú tienes una sustancia que es, o sea, que no te hace ningún mal, ni a Ujú. corto ni a largo plazo, porque pues, te mejora físicamente, te oxigena las células, yo qué sé, no tengo ni idea. Pero si tienes una sustancia que es buena, como podría ser hacerte un batido de proteínas, Sí, por ejemplo, eso estaría permitido. eso está permitido. O sea, tú Ah, puedes. obviamente no en un batido de proteínas, sino Sí, en algo. principio, si no es potencialmente perjudicial para la salud, aunque aumente tu rendimiento, está permitido. Coño, la cafeína está permitido. Y es potencialmente perjudicial y sí que mejora el rendimiento. Y está más que comprobado. O sea, la cafeína, pongo la cafeína porque es Sí, como como lo el. más. ¿Vale? La creatina está permitida. Y está claro, o sea, está muy estudiada, que no es potencialmente perjudicial, pero la historia es los valores del deporte. ¿Qué tal? El consumo de cannabis, por ejemplo, que ahí es donde puede estar siempre la. ¿Eso mejora el rendimiento o no lo mejora? No lo sé, yo que estoy acostumbrado a consumir cannabis, igual a mí me mejora y lo necesito, pero igual tú no lo consumes y yo no lo consumo y yo no sé si lo consume alguien, ¿vale? Eh, Se puede, en competición no, en entrenamiento sí, es bueno, no es bueno, es que no lo sé, es que no tengo ni idea. Por eso te digo que, y cuando se incluye una sustancia en la lista, o cuando sale una sustancia de la lista, a mí es cuando más me despista esto, porque dices, no puede ser que esta sustancia antes no fuese beneficiosa y ahora sí, o no fuese perjudicial y ahora sí, o viceversa. Entonces, no puedo entender, o las reglas son muy claras y muy estrictas y, están y son estables, y solo se van añadiendo sustancias, pero que hay algunas que dejen de serlo, no lo sé, o que hay alguna que dices, esta está prohibida a partir del 2000, como pasó con una sustancia que usaban mucho en Rusia, no recuerdo ahora el nombre, que creo que era Sharapova, una de las que dio positivo, porque a partir del 5 de enero, que es cuando se actualiza, dices, no puedo entender que ahora sí, pero antes no. Es que no lo puedo entender. Luego está la no voy a decirlo. Sí, la trampa de la autorización de uso terapéutico. O sea, yo no puedo consumir cierto producto, cierta tal, pero si un médico me dice que sí, entonces ya tengo autorización para usarlo. Vale, somos todos muy buenos. Vale, Pero no- médicos conocemos muchos, ¿eh? claro, es que no sé. Sí, sí, que es un tema muy amplio. Vamos No he metido a. la pata todavía, ¿no? No, 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 no te no, imaginas. no voy a ir a la Pues el cárcel, otro día. ¿verdad? No, 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 no. No, pero es que, joder, al final pienso que el tema del dopaje es un tema muy, 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 muy amplio. Y yo creo Mm. que hay algo como súper obvio que es, si es perjudicial para la salud, no lo permitiría. Pero claro, ¿cuánto de perjudicial? Porque es que entrenar alto rendimiento es perjudicial para la salud. Pues entrenar es doparse, porque es ¿Sabes? potencialmente perjudicial, Mejora mejora el tu rendimiento, rendimiento, no va a encontrar los valores, pero ya van 2 de 3. Entonces entrenar está, no la sé. tecnología. Bueno, por eso hay ciertos deportes que son, en principio, muy reacios a incluir la tecnología, por ejemplo, en competición. El ciclismo, por ejemplo, es uno de ellos, que hay ciertas cosas que no deja en competición. Em, el atletismo hasta hace bien poco tampoco te dejaba llevar según qué dispositivos tecnológicos. Después empezó, claro, o sea, un atleta no puede recibir ayuda tecnológica. Para empezar, tú no le puedes un atleta no puede tener el móvil o coger el móvil para ver su vídeo. Ese tipo de ayudas, por ejemplo. O cierto tipo de Pero que es que me parece como. No, pues no puedes llevar reloj en las competición. estrategias de pacing, por ejemplo, para las carreras de velocidad, en algunas, ahora cada vez están más permitidas, pero no siempre han estado permitidas. Que haya una persona marcándote el ritmo por fuera del recorrido tampoco está permitido. ¿No? No, en teoría en las maratones tú no puedes ir por fuera del circuito con una bici marcando el ritmo a un tío. Ah, bueno, vale, sí. Pero por ejemplo, yo qué sé. Cuando yo competía, un 600, 3 vueltas en cubierta.
¡26! No, Eso. eso sí que está permitido. Eso sí que está permitido. En competiciones no tiene mucho sentido, en competiciones de élite, porque tienes el marcador y lo estás viendo. Sí, claro, o Entonces, sea. pero sí que se ha sido reacia a poder llevar ciertos dispositivos encima. De hecho, uno de los problemas que nosotros teníamos era si el reglamento permite yo poder llevar acelerómetros dentro. Ahora ya sí que lo permite. Pero hasta hace relativamente poco no estaba permitido eso, que te diese información en tiempo real. Ujú. Bueno, y hay otros deportes en los que no se puede. O sea, tú los GPS ahora ya se pueden llevar en prácticamente todos los deportes, pero hasta hace poco había deportes en los que no se podía. Bien por seguridad, que evidentemente un golpe con un GPS tal te puede hacer daño, o bien porque la tecnología se. La marcha es un claro tal. Oye, que no, que queremos que sea el ojo humano, no queremos que sea una máquina el que me diga si sí o si no. Somos reacios todavía a eso. O sea, que la tecnología podríamos decir que podría Dopaje tecnológico, sí, ser un sí. dopaje, ¿no? Joder, no somos reacios a que haya. Los más puristas. No nos gustan las zapatillas de carbono porque eso es dopaje tecnológico. Nos ha costado. Hemos tenido que regularlo. Estas sí, estas no, estas en estas pruebas se pueden, estas en en otras pruebas no se pueden. Claro, ese dopaje tecnológico. Si la tecnología podría ser un. Sí. Igual el próximo enero, la WADA incluye algo. Todos los eneros, la WADA incluye sustancias en revisión o sustancias Sustancias, en ChatGPT. ChatGPT, por ejemplo, sí, sí. Claro, es que al final, si sabemos qué es el dopaje, pues podríamos decir esto sí, esto no. Yo creo que obviamente la tecnología no es un. O sea, sí, es un dopaje. Sería otra clasificación, por así decirlo. Efectivamente. No creo que sea algo porque no afecte directamente a tu cuerpo. ¿No? Yo creo que eso es un poco Eso como es. lo más directo del dopaje, ¿no? El hecho de. Que sea perjudicial para la salud. Mm, Sí, yo creo que quieren mantener ese espíritu limpio, pero vamos, que el dopaje tampoco nos lo hemos inventado hace 20 Sí, años, sí, ni de 30 toda la años, ni vida. 40 años. O sea, bueno. Que hay récords que van a estar ahí por mucho tiempo. Y nunca sabremos si sí o si no, o igual dentro de 40 años decimos lo mismo de los récords que se están batiendo Ya, ahora, es que no lo sabemos. ya, ya. Pues es curioso, es curioso. Y vamos a hablar de un tema que ya te he comentado antes, de un post que vi que Ajá. hablaba sobre si el sexo afecta, y no hablamos del sexo de si eres hombre o mujer, sino cómo afecta el sexo a la competición. Eso Porque sería otro tema, el del sexo y género, que eso ahí sí que hay debate. El sexo, em, otro de los temas como el dopaje, polémicos. Y a todo el mundo le gusta hablar de sexo y todo el mundo parece que es experto en sexo. Y existe la. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Que mejora o que no mejora? El depende, rendimiento. ¿no? ¿De qué? El gallego soy yo, ¿eh? No. No, a ver, yo creo que pues yo lo que he escuchado toda la vida es que a los chicos les afecta de forma negativa y a las chicas de forma positiva. Nunca lo he entendido, nunca, sin más. El sexo es. Hay una serie de televisión que dice que todo en esta vida trata de sexo, excepto el sexo, trata de poder. Y el sexo es una de las cosas más puras del ser humano y es una de las cosas más salvajes. Entonces despierta no solo los instintos más primitivos, sino también las respuestas más primitivas. Entonces, normalmente se asocia el sexo en el deporte a la brutalidad o al cómo me han subido las hormonas y cómo estoy de fuerte y tal. Sí que es cierto que parece que los hombres cuando tienen sexo, después de tener sexo, es como que les viene fatal porque se quedan exhaustos y que a las mujeres es súper beneficioso porque las pone contentas. O sea, a mí me parece rozando lo machista esta visión que es muy extendida. La realidad es más cruda. Como te dije antes, ser racional en este tipo de cosas a veces es menos polémico y menos divertido, pero lo cierto es que el sexo si es perjudicial para un chico o para una chica, si lleva asociado ciertas conductas para tener ese sexo. Es decir, si yo tengo que salir una noche, beber, ligar, estar hasta las tantas en una discoteca para poder tener sexo, probablemente sea perjudicial para el día siguiente. Pero no por el sexo, sino porque no he dormido bien, no he Por descansado. todo lo otro. Claro. Si también hemos comentado, si yo estoy acostumbrado a tener sexo todas las noches, probablemente si antes de la competición no tengo sexo, sea algo extraño que yo. Es como si yo ceno espaguetis todas las noches y de repente ceno ensalada, coño, me va a alterar mi conducta. Si estoy acostumbrado a no tener sexo, que probablemente sea el caso más común, Lo más normal. y tengo sexo el día de antes,
pues puede que me venga bien porque estoy más contento y estoy feliz de que he conseguido algo que no esperaba. Pero igual también he roto mi rutina. No lo sé. Luego, esto es tan susceptible a manías y nosotros, en el contexto del deporte, hemos escuchado tantas cosas de, pues yo tengo que estar 2 semanas sin tener sexo porque así, vale, o Suerte, ¿no? sí, En plan, o si te va bien, estrategias, yo qué sé. estrategias. Mira, hay una cosa que la ciencia no lo tiene claro, o sea, no lo tiene claro. Para empezar, la ciencia tiene que pasar unos procesos em, de comité de ética. Y pocos comités de ética van a pasar por esto, ¿vale? ¿Qué es un comité de Un ética? comité de ética es un permiso que te dan para llevar a cabo una investigación. Ujú. Un comité de ética se da para que tú a las ratas les puedas hacer perrerías, pero no te van a dar un comité de ética para que a seres humanos les inyectes cierta enfermedad para ver cómo responden. Ujú. Entonces, es muy raro que un comité de ética te diga que tú puedes hacer un estudio en el que tienes que obligar a gente a tener sexo Ya, antes de una competición. O sea, es rarete. dantesco. Por lo tanto, los estudios que hay son difusos y nunca van a ser claros en este aspecto. Lo que sí que está claro es que la excitación beneficia a ciertas conductas. La agresividad se ve beneficiada de la excitación. Somos más agresivos cuando estamos excitados. Am, el ímpetu se ve beneficiado cuando estamos excitados. Entonces, hay una estrategia que se ha usado tradicionalmente en muchos deportes, que es la de excitar a los deportistas mediante el visionado, por ejemplo, de sexo. Entonces, sí, eso se ha usado. Había un entrenador de fútbol, no sé si recuerdo que Hostia. era el Mallorca, que les enseñaba porno a los deportistas Ahí durante el antes, descanso, ¿no? antes ¿Te del imaginas? descanso, tal, claro. Entonces, no sé a qué público nos estamos Yo dirigiendo. tampoco. Porque no hemos lanzado ni un episodio, o sea que. Hay una estrategia que. Es que, ¿sabes qué pasa? Estaba hablando con Miki esta tarde y le he dicho, yo no tengo ni idea de qué me va a preguntar. Y le he dicho, pero lo que sí que tengo claro es que voy a decir lo que me salga de la. Entonces, Perfecto. una estrategia que es la de masturbarse, pero sin llegar a eyacular. Ujú. Es como, sales ahí. Yo no sé si científicamente está probado o no está probado, tal, pero seguro que hay gente que lo hace, sí. Y que aumenta la agresividad, sí. Deportes, en un deporte de combate, en un deporte de tal. Yo no te digo que esto se haga siempre y que tenga que hacerse, pero que son estrategias que se pueden utilizar. Podrían. Lógica tendría, ¿no? Sí, sí, o sea, desde luego. Es que la excitación, y ya no estoy hablando ni de porno ni de la excitación, Ujú. aumenta la agresividad, aumenta el ímpetu, aumenta la voluntad. Entonces, en el deporte muchas veces eso es importante. Y según en qué deportes puede serlo todavía más. Entonces, pues claro. Si yo soy tirador con arco, de tiro con Sí, arco, no. igual no me viene bien. Pero si yo soy un jugador de rugby, quiero salir con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué estrategia uso? Sería dopaje. No, ¿te imaginas? Dopaje por paja, ¿no? Por paja de Dopaja. dopaja. Oh, Baú. madre mía. Bueno. Rombos en el. Bah, Cortar, sí, esto en fin. igual. Que, nada, y para terminar, quería preguntarte por alguna anécdota, alguna historia de tú como persona, algún recuerdo bueno que tengas. Al final, yo siempre, desde que empecé en atletismo hasta que lo dejé, lo que me han dicho toda la vida es, lo que te vas a quedar es con los recuerdos, tal, Con las con las amistades, con historias, las con los historias. amigos. Que es verdad, que al final, en el Pues 99% de sí, los casos, o más, es verdad. pues sí. Y alguna historia así que tengas graciosa, divertida. No, o sea, ahora mismo, así a bote pronto, se me ocurren 1000 historias graciosas, 1000 anécdotas que obviamente solo tienen gracia para mí, porque normalmente las Suele anécdotas pasar. suele pasar. Muchas personas que al final han sido muy especiales y muchos momentos, muchos. Yo intento decir que el mejor, cuando me dicen, oye, ¿y cuál ha sido tu mejor momento como entrenador o como deportista? Me lo preguntaron el otro día una universidad que vino de México. ¿Cuál es tu mejor momento hasta ahora? ¿O cuál es tu mejor momento de tu carrera? Yo siempre intento decir que si mientras siga en esto, mientras siga aquí, yo creo creer que mi mejor momento, tanto como entrenador como deportista, aunque en esto ya creo poco, el mejor momento está por llegar. Y eso es lo que me mantiene como con voluntad o con ganas. Yo veo que, Bueno, hiciste marca personal en el 21. o sea, no hace tanto, pues yo quiero creer que mi mejor momento está por llegar. Y como entrenador he vivido momentos súper chulos. Este verano vivimos uno súper chulo, con Kevin siendo campeón de España absoluto, con Juan consiguiendo
sobreponerse a problemas muy serios este año, con muchos atletas de lanzamiento de martillo dentro de un campeonato de España absoluto. O sea, se vivió un momento fue muy emotivo, pero creo que el mejor está por llegar. Quiero creer que el mejor, estoy convencido de ello. Pero anécdota, yo para mí tengo la anécdota de mi vida, no es una anécdota, es la historia de mi vida, es que yo gracias a esto yo he conocido a mi pareja y somos pareja desde hace 17 años y pico y creo que eso es un poco señal de lo que significa tanto para mí como para ella este deporte. Es mi mejor anécdota y mi mejor historia, sin duda. Contar pues, que empezamos cuando éramos absolutamente unos niños, que nos conocimos siendo unos niños y que hemos ido creciendo juntos, pasando por todas las fases del atletismo, a todos los niveles, en todos los estamentos. Y, joder, al final es algo que compartir eso con una persona de, de primera mano, pues es algo muy especial. Para mí es la mejor anécdota. No es una anécdota graciosa, pero es. Y además creo que no es la única, porque sé que este deporte está lleno de este tipo de historias, pero para mí probablemente sea la historia más relevante que yo pueda contar. Pues a ver, yo creo que después de haber hablado de inteligencia artificial, de dopaje, de dopaja, terminar con esto, yo creo que es muy guay. Quería darle un toque romántico a esto, porque había ido un poco Después regular. de- Sí. Había Sí. que... Hay que bajar. Pues tío, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Yo creo que podríamos hacer un segundo episodio porque se me han quedado como muchas dudas, muchas preguntas, muchas aplicaciones que incluso quizás en 5 meses, cosas de lo que hemos hablado ya se está Estén evolucionando, aplicando sí, van a hacerlo, sí. y podamos hablar de cómo se está aplicando, los resultados que está dando. Y de verdad que muy interesante, me ha gustado mucho y un placer. Yo encantado de estar contigo y de que me invites a tu guarida, así que está muy cómodo, así que fenomenal. Muchísimas gracias. Pues